Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy vamos a tener lo que es nuestro tema anunciado, los jesuitas. Vamos a ver qué significaba esa orden, qué dice el Espíritu y Profecía con relación a eso, qué decían los reformadores, qué decían también los historiadores del tiempo con relación en el correr de este espacio con relación a esa orden de los jesuitas. Pero antes te invito ahí a donde estáis, orar para que Dios nos dirija. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo en la ancha de la tierra. Mira, mi Dios, al tratar este tema, mi Dios, no es con el propósito de atacar a ninguna organización religiosa, sino con el sano y simple hecho de que el mundo conozca la verdad con relación a esa orden de los jesuitas. Porque estamos llamados en el Señor a decir las cosas tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía. Todos esos favores te los pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues, mi querido, vamos a buscar rápidamente los apóstoles, cómo ellos hablaban directamente de que se iban a levantar falsos hermanos en el tiempo del fin, falsos ministros, falsos apóstoles, todas esas cosas. Los apóstoles cuidaban la sana doctrina. Vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 20, el verso 30 y 31. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31. Por tanto, velad, acordado que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos normalmente cómo el apóstol Pablo velaba por la sana doctrina, cómo él de día y de noche velaba porque no entraran herejías a la iglesia de Dios en ese entonces. Vamos a ver qué dice Judas, el capítulo 1, el verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Vemos como directamente Judas lo desenmascara. Hombres impíos. Tremendo. Porque los discípulos y los apóstoles cuidaban la sana doctrina. Vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 11, el verso 13 al 15, vamos a ver qué sigue diciendo el apóstol Pablo de esos falsos apóstoles, falsos ministros que iban a incursionar y que estaban en ese tiempo y que ahora en este tiempo todavía son más sagaces, más astutos para el mal. Pero aquí lo desenmascaramos, porque aquí no tenemos compromiso con hombres, solamente con nuestro Dios. Dice 2 Corintios capítulo 11, versos 13 y 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14, y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Notamos como el apóstol Pablo está desenmascarando en ese entonces, tanto en un doble cumplimiento y apuntando al futuro de que eso iba a pasar, que se iban a infiltrar en las iglesias ministros, hombres perversos, que niegan a Cristo, pero que se visten de cristianos y están en eso. Por eso es que el tema, no lo olvide, los jesuitas, cómo se han infiltrado en todas las organizaciones religiosas. Hoy vamos a darle cita y nos vamos a meter a profundidad. Eso el apóstol Pablo lo aseguraba así. Con relación a Elena de White, miren, mi querido, hay un movimiento dentro de mi misma iglesia, también, porque lo de afuera no me preocupa mucho, porque lo de afuera yo puedo esperar cualquier cosa, lo de adentro son lo que me preocupa, que quieren desinformar del don profético. A Elena no se le considera algunos ministros no la consideran una profeta, sino una escritora. Una escritora norteamericana. Mi querido, escritor puede ser cualquiera. No he escrito nada que vaya en contra de ella, de la Biblia, sino que va en armonía. Y eso
ha sido fruto de los infiltrados que están dentro de la organización. Y hoy lo desenmascaramos. Aquí no hay compromiso con hombres. Y eso ha acontecido porque ahora mismo, no, una escritora. Oye, pero si no es profeta y tenemos una doctrina que dice directamente del espíritu de profecía, si no es profeta, entonces, ¿por qué degradarla? Hasta tal punto que sus escritos quieren degradarlo. Ella dijo que iba a pasar, que esas cosas iban a acontecer. Por eso ustedes ven que hay mucha leedera de libros. No se sorprendan si usted, el folleto, por ejemplo, usted chequea el folleto. No es una crítica destructiva, sino constructiva. Usted chequea cuántos libros hay de Elena ahora mismo, en este mismo folleto. Usted chequea, para que no le cuenten. Usted chequea, entonces usted se da cuenta cuántos libros hay de Elena y cuánto hay de muchos autores. ¿Y cuál es el plan? Ir desacreditando los libros de Elena. Es un plan satánico que están haciendo los infiltrados. Y por eso es que lo estamos desenmascarando. En estos días se levantó el John Poyle ese, que las redes sociales hablan conmigo, diciéndole jesuita y de todo, con toda su razón. Se levantó en contra de los escritos de Elena. No, es una profeta clásica, así sucesivamente. Eso se cumpliría en el tiempo de ella. Infiltrado en las iglesias. Le siguió rápidamente, entre lo que me recuerdo, porque hay unos cuantos más, el Natanael Baloye, ese hereje, con 27 años en la iglesia, y ahora mismo él desniega de la iglesia, que la iglesia, esta no es la iglesia verdadera, mi querido, si esta no es, esta que cree en los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Ninguna otra iglesia cumple con esa característica de Apocalipsis 12:17 y de Apocalipsis 19:10, la única, esta iglesia, la iglesia adventista. Pero, tal y como el Pablo lo decía, falsos apóstoles, falsos ministros infiltrados, están tratando de hacer la cosa. Pero miren, si un día usted ve que Pupilo Fajardo, escuchen bien, si Pupilo Fajardo se levanta en contra de los escritos de Elena de White, ténganlo por jesuita. Sí, ténganlo por jesuita. Si Pupilo Fajardo se levanta en contra del espíritu de profecía, porque si Dios le plació levantar profetas a mediados del siglo XVIII para que nosotros supiéramos la verdad del tiempo del fin, porque hay denominaciones, predicadores, hay mucha doctrina por ahí errada que están fuera de la Biblia. Pero nosotros tenemos un don profético avalado por la Biblia y el espíritu de profecía. Pero eso en estos últimos tiempos se está tambaleando. Pero esos herejes que lo intenten, prepárense. Por este canal Los Desenmascarados. Por cierto, suscríbete ahí. Eventos finales, para que esté al tanto, para que nadie te cuente. Esto es así. Seguimos. Voy a hablarle de un sacerdote católico que en un momento determinado, Bullinger. Era un sacerdote católico que fue comisionado para que en un momento determinado él interrogara supuestamente a unos cuantos herejes que estaban hablando en contra de la iglesia católica. Él fue y lo interrogó y le dijo: ¿y qué ustedes se creen directamente lo que ustedes están haciendo, atacando a la madre iglesia? Lo que eran supuestamente los herejes, agarraron y le dieron un seminarito en media hora, le dijeron lo que ellos hubiesen aprendido de la Biblia. Bullinger acató y dijo: pero Dios mío, en todos estos años que he tenido en la iglesia, ustedes en menos de una hora me han hecho entender muchísimas cosas. Él, en un momento determinado, negó a la fe católica y se salió, y por eso lo mataron. Eso es así. En ese contexto van pasando. Entonces, hay escenarios que hay gente que Dios usa en todas las iglesias. Dios tiene su gente, pero en un momento determinado Dios lo va a traer a su pueblo. Y eso es así. Y es sumamente importante que tengamos eso en cuenta en el Señor. Lo torturaron a ese sacerdote y en un momento determinado él dijo verdaderamente: yo creo en eso que están diciendo, eso supuestamente hereje. Pero debemos tener también en cuenta que solo la palabra de Dios en un momento determinado llegó y quedó impuesta. Siempre ha habido un momento determinado personas que han hecho lo correcto en todos los tiempos. Porque puede ser que tú en un momento determinado estés sinceramente equivocado porque te conozca algunas cosas. Pero cuando alguien le arroja luz, usted verdaderamente lo entiende. Lo torturaron terriblemente, lo quemaron, y eso ha acontecido. Elena de White escribió, miren, en esa Edad Media murieron más de 50 millones de cristianos por mantenerse íntegro a la palabra de Dios.
Y eso aconteció. Por eso fue que surgió en ese espacio la Santa Inquisición, que ahorita les voy a hablar un poco de eso con relación a ese escenario, cómo esas órdenes han ido una sustituyendo la otra. Vamos a ver qué dice Elena en El conflicto de los siglos, página 38. Dice, los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de su discípulo. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos, sus altares serían derribados y sus reuniones por la fuerza para destruir el cristianismo. Encendiéndose el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles, esclavos, ricos, pobres, sabios, ignorantes, de todo eran muertos sin misericordia. Tremendo, pero sellaron con su sangre su testimonio de que creían. La Biblia está manchada de sangre. Esa sangre de esos mártires en el sexto sello, esa gente que murieron, que decidieron mantenerse firmes aún en contra de que lo persiguieran y hasta lo mataran. Ahorita voy a hablar más a fondo. Conflicto de los siglos, página 76. Ella escribió, salvo entre los bardenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de sus límites. Dentro de sus límites concedido tan solo por la gente instruida, pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras iban a diversar la tierra en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo y fenecían la hora de tiniebla, y en mucha parte aparecía la señal del alba que estaba por rayar. ¿Recuerdan? Wycliffe y a Martín Lutero con la Reforma Protestante, directamente eso aconteció. Conflicto de los siglos, página 56, dice Elena, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de la tiniebla obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisibles acampaban entre ellos, o sea, ángeles acampaban entre ellos, acampaban entre ellos ahí. Sigue diciendo, para millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Millones de mártires. Ustedes ven eso que aconteció en el sexto sello ahí. Satanás entendió algo en la Santa Inquisición, mi querido. La Santa Inquisición entendió algo, porque la Santa Inquisición viene como resultado de la salida de tanta gente, ¿verdad? La iglesia perdió más de 500 millones. Ahorita le voy a dar algunos datos más. Entonces, como resultado de eso, que la gente fueron abriendo los ojos por la Reforma Protestante, fueron aclarando, salieron de esas iglesias. Satanás se dio cuenta de algo, que mientras más perseguían, más salían. Nace una orden en base a la Reforma Protestante, nace una orden que da por Ignacio de Loyola, la orden de los jesuitas. Después de la Inquisición, el índice, que fue que se alteraron los libros, que ahorita voy a hablar más de eso, viene la orden de los jesuitas. Vamos a hablar claro de esa orden, cosa que gente por ahí está callada, es sipe que tienen en la boca. Una cobardía terrible para denunciar las cosas que están malas, pero aquí no, en Tegará no. Los hombres y mujeres que pertenecen a este ministerio, fiel a Dios hasta la muerte, así debe ser. La Santa Inquisición no era nada con relación a la orden de los jesuitas. El español Ignacio de Loyola inventó esa orden. Se dice que inventó en el 1540, pero en realidad cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ahí fue que nació. Esa orden venía para dar directamente el cumplimiento al papado, para recuperar supuestamente el terreno perdido. O sea, la fuga de cristianos que hubiesen salido, que hubiesen abierto los ojos, que ya no estaban en ese sentido de esa idolatría. Dice, provocado por la Reforma Protestante, Lutero realmente dijo lo siguiente. Lutero decía, pruébeme con la Biblia. Más de 500 millones salieron de ahí. Ya no salieron de esas iglesias.
ya no son católicos, sino evangélicos, metodistas, bautistas, anglicanos, adventistas, pentecostales, gregorianos, y el número sigue, mormones, así sucesivamente. ¿Quién había de frenar esa orden de la Inquisición? Lo que la sustituyó fue la orden de los jesuitas, por Ignacio de Loyola. Los feligreses que salían, y no créanme que no era para darle estudio bíblico. Ustedes van a ver cosas hoy aquí terribles de lo que es esa orden. La Inquisición era un niño de teta con relación a la orden de los jesuitas, y por eso están infiltrados en todas las organizaciones religiosas, en todas. Lo voy a dar cita directamente de eso. Así sucesivamente. Vamos a ver qué dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 4. Dice, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4. Comúnmente se considera que empezó en el 1517, lo que decía ahorita, cuando Lutero colocó la 95 tesis del poder papal. Fue expulsado de grandes territorios del norte de Europa. Los esfuerzos del papado por convertir la reforma contribuyeron con la creación de la Inquisición, el índice, y en tercer lugar, la organización de la Orden de los Jesuitas. Llegaron a ser el ejército intelectual y espiritual de la iglesia para la exterminación del protestantismo. Esa orden surgió única y exclusivamente para sacrificar los herejes, donde los herejes eran supuestamente los jueces y los fieles eran los que perecían por mano de esa orden. Se le añadieron libros en ese espacio. Le voy a hablar ahora de esos libros que se añadieron. En los 39 libros se le añadieron 7 libros. Esos 7 libros fueron Judá y Tobías, Abarú, Sabiduría, Eclesiástico, Daniel 13, Daniel 14. Sí, Daniel 13 y Daniel 14, la Biblia común llega hasta Daniel 12. Ellos agregaron 7 libros más, y eso fue manejado por los jesuitas, que ahorita les voy a decir en qué congreso lo hicieron. Entonces, por ejemplo, esos libros enseñaban doctrinas que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Tobías enseña hasta brujería en eso. Un ángel que le enseña a Tobías que con la hiel de un pescado quemado, el humo se lo ponían al endemoniado y el demonio no regresaba más. Eso es brujería, mi querido. Obviamente eso no está en la Biblia, normalmente, que tiene los 39 libros del Viejo Testamento. Ahí aparecen 7 libros más. Aclaren los ojos, feligreses. Al surgir esta orden, no era para darle estudio bíblico. La orden de los jesuitas, mi querido, no era para darle estudio bíblico, ni era directamente para volver a los que salieron de la supuesta madre iglesia para que volvieran. No, la orden era para exterminarlo, para exterminar el protestantismo. Por eso ustedes ven, estoy grabando este video ahora mismo, en el 2022, en un momento determinado, y el 31 de octubre se cumplió un año más del protestantismo, cuando Martín Lutero clavó la 95 tesis. Vayan a ver si se habló de eso. ¿Ustedes creen que es un plan demoníaco que tienen internamente muchos herejes, algunos herejes internamente, para sacar eso, que ya el protestantismo no está? En el 2017, ya el protestantismo, ya no había protestantes, pero siempre va a haber un remanente que va a decir las cosas como son, aunque haya infiltrados que traten de hacer todo lo contrario. Esta orden no era para dar estudio bíblico, no, era para extirpar, porque ¿sabe qué era la filosofía católica? Que decían que los protestantes eran manzana podrida, y por eso había que exterminarlo. Uno de los métodos que usaron los jesuitas fue en el Congreso para añadir libros, y he de notar que grandes presidentes estadounidenses de toda parte del mundo, diputados, senadores, de todo el mundo, han sido educados por los jesuitas. Han tomado el control de las escuelas y de las universidades, los pensum, y así sucesivamente son hechos por filosofía jesuita.
Y por eso hoy se tiene a los jesuitas como los mejores de la película, los más honestos, los intelectuales. Pero hoy lo voy a desenmascarar para que ustedes vean directamente quiénes eran, quiénes son, vestidos de ese manto de tranquilidad. Así es, un momento determinado. Ustedes han escuchado eso, un método de 40 días. Es un método jesuita, esos 40 días. 40 días, ustedes que se van. Cuando en las iglesias que implementan eso de 40 días se caen los grupos pequeños, se cae un sinnúmero de actividades. Es un método jesuita, esos son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que él decía que en 40 días podía agarrar y cambiar de pensamiento, de actitud a cualquier persona. O sea, crearle otro nuevo hábito. Actualmente la ciencia moderna dice que 21 días basta para que el hábito de una persona ya coja un hábito nuevo directamente y déjelo. Ignacio de Loyola, esos 40 días eran los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. En cuanto a eso, él decía que 40 días bastaban para un momento cambiar de parecer a cualquier persona. Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Ustedes ven eso de la obediencia sin preguntar, eso es una filosofía jesuita. También el orden piramidal, que tú tienes un jefe que te manda desde arriba y ya como tú hablaste directamente, el de abajo tiene que acatar. Eso es jesuita, eso son filosofías jesuitas en el Señor. Porque nosotros sabemos quién es la cabeza es Cristo Jesús. ¿Y qué somos nosotros? Si Cristo es la cabeza, ¿qué somos nosotros? Hermanos, mi querido. Hermanos somos todos. Pero esa orden de Origato, que directamente el que está arriba manda, una orden piramidal, todos esos son filosofías jesuitas que se han infiltrado en todas las organizaciones de Dios. Eso es así, en un momento determinado. Todos los jesuitas tienen que hacer un juramento. Y ahorita le voy a hablar del juramento de los jesuitas o voto, para cuando se someten a esa orden. Es importante saber esto. En todas las historias de los papas, es la primera vez que queda un papa jesuita. Aclare los ojos, que ahorita usted va a saber quiénes son los jesuitas. Estoy por arribita, porque ahorita voy a profundizar. En todas las historias de los papas, es primera vez que queda un papa jesuita. ¿Qué pensaban los grandes historiadores de todas las épocas con relación a los jesuitas? Ahora mismo los historiadores nada más están en Bembolán, en otras cosas, exclusivamente, pero los grandes historiadores, personas que directamente desenmascaraban el pecado, decían esto. Vamos a ver qué decía Napoleón Bonaparte. Dice, los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un ministerio. Y la meta de esta organización es poder en su ejército más despóstata, poder absoluto, poder universal para controlar el mundo por la abolición de un solo hombre. El jesuismo es el más absoluto de los despotismos y el más grande y más enorme de los abusos. Esa orden es poder. Ellos se infiltran en las iglesias y no crean que van a ser manitos de banco sentaditos, no, buscan altos puestos en todas las iglesias que se infiltran. Buscan puestos de dirección, de dirigente. ¿Para qué? Para cambiar de todo, que lo voy a demostrar ahorita. El general de los jesuitas se le llama el Papa Negro, que también le voy a mostrar fotos directamente del Papa Negro con relación a eso. Hay un Papa Blanco ahora mismo y un Papa Negro. El Papa Blanco, podríamos decir que es Francisco, que por cierto es jesuita, el hereje jesuita. Ese Papa Blanco, cuando están los dos juntos, que lo voy a poner en foto los dos también, el Papa Negro excede en autoridad al blanco. Aclare los ojos. Que esto no es la mujer samaritana, el demonio ganadero, no esta es la moneda perdida, la me fuera. A mí no vengan con ese mareo. Cuando están los dos juntos, exceden en autoridad el Papa Negro. Hoy es eminente que el Vaticano está controlado por los jesuitas, igual que las economías y también lo que mueven por abajo, un nuevo orden mundial. ¿Ven estos asuntos de esta guerra y toda esta cosa? Estos pleitecitos que hay, Rusia y Ucrania, eso es poniéndose de acuerdo para un nuevo orden mundial. China y Taiwán, esos conflictos se van a ir manejando hasta decir paz y seguridad, porque para eso que vamos. No crean que esto está pasando por pasar. Estos son cositas, cabos amarrándose para establecer un nuevo orden mundial. Eso es así. Vamos a ver qué decía el general Montolón, que también le voy a poner fotos de todos esos nombres que estoy dando. Le voy a poner fotos para que ustedes vean. Esto es
con pruebas, no es directamente vociferando. No, aquí no, en este canal no. Nosotros no la jugamos. Suscríbete y estos videos, proyéctalos para que la demás gente, da de gracia lo que de gracia tú recibes, para que la demás gente entienda. Aunque hay gente que es con una venda puesta en los ojos. Eso es así. Suscríbete para que te eventos finales, para que te mantenga al tanto. Decía el general Montoloni, los jesuitas quieren ser los amos soberanos sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial. Por tanto, es inconcebible enemigo de toda autoridad constituida. O sea, donde ellos llegan, quitan a todo el mundo. Ellos control absoluto. Dice, todo acto de crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio si es cometido por los intereses de la sociedad jesuita o por la orden del general. En Rusia lo expulsaron en 1816, que a pesar de todo, los rusos no, igual en una de las que dice que los chinos no son bobos, los rusos tampoco. En el 1816 lo expulsaron, volvieron a infiltrarse nuevamente en 1820 con planes de tumbar el gobierno y de apurarse. Volvieron y lo sacaron, le dieron para afuera en Rusia. Eso es así. Vamos a ver qué decía John Adams, presidente de los Estados Unidos. En un momento determinado dijo, la historia de los jesuitas quizá no es escrita de forma muy elocuente, sin embargo, está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año de 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que han merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, es la sociedad de San Ignacio de Loyola, santo. Y eso lo dijo John Adams en el 1826, cuando era presidente. No me gustan los jesuitas. Ustedes también. Pero sigan mareando la congregación, estos predicadores mareadores, sigan mareando. Digan eso, aclaren, vítanse de valor. No se preocupen que si mueren aquí, reinarán allá. Jueguensela, pero no, eso no se dice, usted man se predica. Tremendo. ¿Tú te imaginas que ahora mismo, eso lo dijo en el 1826, John Adams, no me gusta? Si hay un grupo de personas que merece ir a la muerte, al infierno, son la sociedad secreta de San Ignacio de Loyola, pero ahora no. Ahora se vende que son los intelectuales, la élite de poder, de educación, pues se infiltran en todos los sitios, en todas las organizaciones religiosas. ¿Será que están infiltrados en todas las organizaciones religiosas? Y no crean que son de que para sentarse en el banco, ¿no? Control total. Otro presidente que dijo de los jesuitas, aclárame los ojos, no te duermas, deja tu incredulidad, estate durmiendo. Abraham Lincoln. Vamos a que dijo Abraham Lincoln de los jesuitas. La guerra civil americana nunca hubiese sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Tremendo. Ellos mismos lograron hacer la guerra con lo del norte y lo del sur. El baño de sangre fue provocado por los jesuitas. Tremendo, mi querido. Esa guerra, lo del sur y lo del norte, ese pleito que tenían los Estados Unidos, los jesuitas estaban ahí infiltrados, provocando ese tipo de cosas. Y eso no callado por el mundo, nadie dice nada. Vamos a ver qué decía Samuel Morse, el inventor del telégrafo. Dijo, los jesuitas son una sociedad secreta como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidura y horrorosa y detestable característica 1000 veces más peligrosa. Tremendo. Mira que decía Samuel Morse, sobre peligrosa más, y eso. Él dijo más peligrosa que los masones, y eso, que los masones adoran al diablo. Ellos dicen que en sus reuniones el diablo se le aparece a los masones. Tremendo. Vamos a ver qué dice Willing, un historiador de los tiempos de Elena.
un historiador y escritor de los tiempos de Arena, muy reconocido en los tiempos de la sierva de Dios, la profeta de Dios, que Dios le plació levantar profeta. Miren qué dijo de los jesuitas. Dice, no hay forma de disfrace que ellos no poseyeran, por lo que podían penetrar en cualquier lugar, podían penetrar silenciosamente, tanto en el guardarropa de un monarca como en el gabinete de un jefe de Estado. Podían infiltrarse en forma secreta en una asamblea general y mezclarse sin provocar sospecha. Sagaces. Sin provocar sospecha alguna en las deliberaciones y los debates. No había idioma que ellos no pudieran hablar, ni credo, aclara los ojos, que no profesaran. Sin embargo, no había iglesia a la que ellos no incursionaran, y membresía de la iglesia a la que ellos no pertenecieran, que continuara funcionando. Ellos podían desacreditar al mismo Papa de turno ante los luteranos y jurar su intención solamente de guardar el juramento. O sea, son tan terribles, tienen que decir que el Papa es la bestia. Es un grupo de gente creyente que dicen que el Papa es la bestia. Yo soy el Papa es la bestia. No tienen hiel. Y eso no es nada. Es caminandito que estoy para llevarlo, profundizarlo más para allá. Ben Hatt, este escritor no es adventista, en su libro Una mujer cabalga la bestia, lo cual es sumamente interesante ese libro, pueden leerlo. Además, el Papa tiene miles de agentes secretos, escribió, en todo el mundo. Esto incluyen a los jesuitas, los caballeros de Colón, los caballeros de Marta, el Opus Dei y otros. El servicio de inteligencia del Vaticano y sus recursos de campaña son incomparables. O sea, son la élite de poder y de hacer lo que sea. ¿Que envenenarlo? Se envenena. ¿Que hay que matarlo? Se envenena. No hay problema. Esa orden no tiene escrúpulos ninguno. Voy a seguir más. Charles Cicchini dijo esto en su libro 50 años de la Iglesia de Roma. Eso es un sacerdote también. Charles Cicchini, por cierto, era un sacerdote católico que lo afuerearon de la iglesia después que conoció la verdad, y un joven lo defendió. Hubo una audiencia y estaban todos los abogados jesuitas ahí a caballo de sacerdote porque apostató supuestamente apostató de la fe. Y todo esos abogados jesuitas a acabarlo, imagínense. Había un joven en ese entonces que cogió el caso. Ese joven fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln cogió el caso y le ganó a los abogados de la Iglesia Católica con todos los jesuitas, y le ganó en un momento determinado. Abraham Lincoln le manda una carta a Cicchini diciéndole: mi señor, por la misericordia de Dios ganamos el caso. Cicchini le remite diciendo: cuídese, que una cosa sí sé, que los jesuitas no perdonan. Y ustedes saben qué le aconteció a Abraham Lincoln, cómo murió Abraham Lincoln. Esa orden secreta, endemoniada, no tiene escrúpulos, no hay hiel, como decimos aquí en buen dominicano, no hay hiel directamente, que ellos no tienen escrúpulos, lo que se hace, tremendo. Entonces, vamos a ver lo que escribió. En su libro, 50 años de la Iglesia Romana, gobernaremos a los Estados Unidos y lo pondremos a los pies del vicario de Cristo, el Papa, de modo que le ponga fin al sistema impío de educación y a las leyes de conciencia que constituyen un insulto a Dios y al hombre. O sea, quieren quitar la libertad religiosa. La libertad de conciencia, la libertad religiosa. Hoy los Estados Unidos de Norteamérica, ni el Estado se mete con la iglesia, ni la iglesia con el Estado. Pero cuando eso ya no sea así, prepárense. El ángel de la misericordia abandonará esa nación. Hasta ahora los Estados Unidos, Dios protege a la nación de los Estados Unidos por tener lo que es esa libertad religiosa.
Vamos a ver, el Papa Francisco fue declarado por la revista Time como el personaje más importante en su primer año de pontífice, de papado. Incluso cuando fue a su país, se esperaban que fueran 1 millón a una misa que estableció en su país, Argentina, y llegaron 3 millones. La revista Time, voy a poner ahí también, lo registra como el hombre más popular. La seguridad, imagínate, cuando fue al Congreso de los Estados Unidos, primera vez que un papa llega al Congreso de los Estados Unidos, la seguridad que tenía era terrible. Ningún rey terrenal tenía tanta seguridad en ese entonces como él, ni la tiene cuando se mueve de un país a otro. Eso es así. El Papa Francisco también en una foto haciendo un honor a la orden jesuita, le voy a dar esa foto también haciendo la jesuita, esa orden, esa es insignia, lo que quiere decir Jesús de Salvadori, en latín, Jesús, el Salvador de los hombres. Eso es así. Mírenlo como está, le voy a dar esa foto también, mírenlo como está él, orgulloso de su orden jesuita. Porque ya no se dice lo que son y lo que hacen y lo que han hecho. No, son la gente más intelectuales para el mal. Y nadie lo dice. No, nadie, no puedo generalizar así. Poca gente dicen las cosas como debe ser. Miren otra foto junto al Papa Negro. Mírenlo aquí. Ahora, miren esa foto ahí mismo, junto al Papa Negro. Ahí están los dos. Recuerden que le dije, cuando están los dos juntos, el jesuita excede en autoridad al Papa. Cuando están los dos juntos. Eso es así. Vamos a ver el conflicto de los siglos. Vamos a ver qué dice la sierva de Dios, la mensajera de Dios, la profeta de Dios, la que hay muchos herejes que han tratado de opacarla. Pero se van a fuñir. Sigan con su herejía. Conflicto de los siglos, del capítulo 12, Elena escribió, esto eran los medios que se valían Roma para pagar la luz de la reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la superstición de la Edad Media. Tremendo. También escribió otra cita. O sea, estos eran los medios que se hacía la iglesia para tratar de acallar el protestantismo como lugar. La Santa Inquisición no le funcionó. Mientras más mataban, Satanás cambia de estrategia. Por eso el tercer sello, la iglesia es infiltrada. En el tercer sello, la iglesia es infiltrada y costumbre extraña entraron a la iglesia de Dios, a la iglesia que Jesús hubiese constituido con sus apóstoles. Otra cita, Elena escribió, los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera que iban lograban reavivar el paganismo. Para otorgarle más poder, se expidió una bula en la que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa. Muchas atrocidades, oigan eso, muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día, volvieron a perpetuarse en los secretos y oscuros calabozos. Tremendo, atrocidades. ¿Sabes qué? Antes era que torturaban? Torturaban era directamente en las mismas iglesias, en los mismos templos, en el sótano. Ahí era que torturaban los herejes. Ahí era que directamente hacían toda esa diablura que hacían. Tremendo, mi querido. Y hoy eso es callado. Nadie quiere decir las cosas como son. Tremendo. Vamos a ver. Le voy a dar un horror tremendo. Ustedes ven la matanza de San Bartolomé. Miren esta cita de Elena. Tremendo. Elena escribió. Pero lo más inicuo que se registró el lobrego catálogo de los crímenes, el más horrible del acto diabólico de aquella sucesión del siglo espantoso fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo a recordar esas escenas de aquella carnicería, la más vil, alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prélados de Roma, sancionó a medianoche y dio la señal del decuello.
Millares de protestantes que dormían tranquilamente en su casa, confiando en la palabra del rey, que le había dado como un salvoconducto, le hubiese dado un salvoconducto, váyanse a dormir tranquilo para su casa, que no hay problema, ya eso se va a quedar ahí. A medianoche, de un salvoconducto, a medianoche, voy a parafrasear, no, a medianoche fueron inducidos por los jesuitas y los sacaron de sus casas, y lo sacaron y lo masacraban, mi querido, se le cansaba la mano de tanto decapitar gente, no importaba ancianos, niños, adultos, decapitando, mochando, cuando se le cansaba el brazo, otro cogía, ven, agarra tú. Mataron más de 70,000 personas en esa matanza de San Bartolomé. Vaya, a ver si eso se menciona. Miren, estoy citando cita de Elena, para los incrédulos. Cita de Elena, estoy citando. Vaya, desenmascarando a los jesuitas, los sacaron afuera. Dicen algunos historiadores que la sangre llegó al río. O sea, más de 70,000 personas en Francia. El rey le dijo, sí, váyanse a dormir tranquilo. Y a medianoche fueron encabezados por los jesuitas y agarraron a esa gente y la sacaron de esas cosas. La decapitaron. Tremendo, mi querido, tremendo. Elena escribió, para ello ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar, ligado por voto de pobreza y de humildad, perpetuaban y estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlo a la distribución del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Tremendo, mi querido. Tranquilito, guillado de loco, como decimos. Se metían en todas las organizaciones ligadas a votos de pobreza y de humildad. Ustedes no ven a este Papa Francisco, ay, tranquilo, dándole besos en los pies, lavando besos jesuita. Y le guarda el voto que él tuvo, que hacer, que es jesuita. Pero quieren vestir como un santo. O sea que los protestantes ahora mismo ya nadie le dice que el Papa es la bestia. Su santidad, y eso es beso y beso y beso y beso. El tipo es jesuita. Y te van a ver cuando yo le dé la orden. Tremendo, mi querido. Miren, la historia de la Compañía de Jesús. Oigan los juramentos que aparecen ahí. Dice, el que se ofrece para usted formar parte de esa parte, esto es casi de puño y letra de San Ignacio de Loyola, ese hereje. Dice, el que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciario debe al momento renunciar su voluntad propia. O sea, usted no se controla, usted no es dueño de usted, su voluntad propia, su familia y todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra. Que la constitución de la compañía hace de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción insensatez y universal ha debido preocupar a todos los políticos. Tremendo. Esta cita es de puño y letra de San Ignacio de Loyola. Dice él así. Ignacio de Loyola dice que cada cual que se convenza, que cada cual se convenza que cuanto viven bajo el voto de obediencia deben dejarse llevar y dirigir por la divina providencia y sus instrumentos superiores, por los instrumentos superiores, o sea, la gente superior, tal cual si fuese cadáveres que se dejan llevar a cualquier parte y tratar de cualquier modo o como el bastón que un anciano tiene en la mano y se maneja como le da la gana. O sea, eso es la puño y mano de Ignacio Loyola. O sea, usted pertenece a orden, usted no es dueño de usted directamente con usted lo que esa orden diga. Que papá, mamá, usted, pues, diabólico. Y esas son las cosas que se tienen que hallar. Vamos a seguir desenmascarando. Comentario bíblico adventista, tomo 1. Vamos a ver. Oigan, estoy dando cita. Para los incrédulos, para los herejes que en un momento determinado quieren tener todo esto callado. Y que la sierva, no, porque hay un plan del diablo de desacreditar los secretos de Elena para entrar. Porque ustedes creen que están infiltrados, se meten en cualquier organización religiosa y no es directamente para infiltran, para tratar, rompen credo y de todo. Un momento determinado, ese comentario bíblico adventista, tomo 1, ella señala, ahí fue que se le añadieron libros a la Biblia,
porque ella decía, Martín Lutero decía, pruébeme con la Biblia. Y como Martín decía, pruébeme con la Biblia y me retrato de todo lo que he dicho. Porque Martín Lutero, cuando de un momento determinado Dios se lo protegió, cuando fue abriendo los ojos, que fue y agarró esa reforma protestante, y directamente la gente fue aclarando, más de 500 millones salieron de esa iglesia católica y fueron aclarando. Él decía, está bien, si me prueban con la Biblia yo me retrato. Dice Comentario Bíblico Adventista, dice tomo 1, dice lo siguiente: esa carnicería, refiriéndose a esa matanza, esa carnicería se efectuó el 8 de abril del año 1546, cuando por primera vez fue publicado un concilio ecuménico. Miren, eso de ecuménico no es de que evangélico, ecuménico es católico. Eso es católico, para que a uno le pasa por la cabeza que es ecuménico. Lo que es el católico, el católico es el que mueve el ecumenismo. Ecuménico, un listado de libros canónicos del Antiguo Testamento. Esa lista no solo contenía los 39 libros del Antiguo Testamento, sino también 7 libros apócrifos, o sea, apócrifo no revelado. Apócrifo significa no revelado, y adiciones proféticas a Daniel y a Esther. Desde ese tiempo, estos libros apócrifos, ni aún reconocidos como canónicos por los judíos, tienen el mismo valor de autoridad, de autoridad para un católico romano que cualquier de esos libros. Esos 7 que le dije, Tobías, Habacuc, Abarú, Daniel 13, Daniel 14, y así sucesivamente. Ya de ese concilio se llamó el concilio, que también le voy a dar la foto, el concilio de Trento. Ahí fue que directamente se metieron esos libros en un momento determinado. Ahí se le metieron 7 libros al decano, en esos decanos que supuestamente se reunieron ahí directamente y le metieron 7 libros. Martín Lutero dice, prueben con la Biblia. Entonces, ese concilio ecuménico, ese celebró, que le voy a dar foto también, se llama el concilio de Trento. Ahí mismito de Trento. Vamos a ver otra cita de Elena, para que ustedes vean que Elena hablaba a los jesuitas, pero ¿te ha visto? Que de cualquier congregación aparecen hablando de los jesuitas. Tienen miedo como el diablo a la cruz. Pero prepárense, incrédulos, de callar donde tienen que hablar. Muchos dirán en aquel día, Señor, yo no hicimos esto, no me temas aquella cosa. Y el Señor dice, apartado de mí, no lo conozco. Dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Dice, en el primer periodo del año 1545-1547 se definió la doctrina católica como una respuesta a los puntos de vista protestantes. Al principio predominaban los dominicos, esos eran los frailes dominicos, episcopales, discípulos de Tomás de Aquino, pero pronto fueron desplazados por los jesuitas. Se decretó que la fuente de la verdad se hallaba en la Biblia y además en las tradiciones. Esto dio poder a la iglesia para interpretar la Biblia a su manera. Los frailes dominicos estaban tranquilos, llegaron los jesuitas, recojan, que llegamos nosotros. Eso así, aclare los ojos, y si se está durmiendo, deje dormir, es incrédulo, despiértese ahí. Ahora le voy a dar el voto de los jesuitas. Oigan el voto, el votazo de los jesuitas. Atiendan el voto, aclárenme los ojos. Oiga el voto de los jesuitas, que usted no lo va a ver eso así. Ese voto se filtró en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ese voto estaba secretamente guardado por mucho tiempo, pero se filtró. Dice el voto, el cual este Papa Francisco directamente lo representa, porque es jesuita. Dice, yo, ahora en la presencia del omnipotente Dios, la bendecida Virgen María, el bendecido Miguel, el arcángel, el bendecido Santo Juan el Bautista, los santos apóstoles, San Pedro, San Pablo y todos los santos y anfitriones sagrados del cielo, y usted, mi Padre espiritual, el general superior de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en la Pontífice de Pablo III y continuando al presente por el útero de la Virgen, la matriz de Dios, hereje,
el batón de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa es el vigerente de Cristo y la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica o universal a todo lo largo de la tierra, y que por la virtud de la llave que atan y desatan, la llave, ustedes cuando le daban la llave a la ciudad, anteriormente la gente tenía control, dada a su santidad por mi Salvador Jesucristo, el que tiene poder, oigan el Papa refiriéndose al poder, el que tiene poder para detronar a los reyes, príncipes, estados libres o asociados y a gobiernos heréticos, todos siendo ilegal. O sea, si no era el Papa que lo nombraba, eran ilegal. Los jesuitas eran ilegal, todo eso. Si no era el Papa que lo nombraba ilegal, sin su confirmación sagrada, y que ellos pueden ser destruidos sin riesgo. Sigue diciendo, es el voto de los jesuitas, aclare los ojos, que usted va a ver cosas terribles. Por lo tanto, con todo mi poder, yo defiendo y defenderé esta doctrina y el derecho y costumbre de su santidad, en contra de todos los usurpadores de la autoridad herética y protestante, o cualquier otra, especialmente de la iglesia luterana, Lutero, ¿verdad?, de Alemania, de Holanda, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega y de la actual presumida autoridad de la iglesia de Inglaterra y Escocia y las sucursales de las mismas que actualmente están establecidas en Islandia, sobre el continente de América y en otras partes de todos los partidarios que se estiman ser usurpados y heréticos, oponiéndose a la Sagrada Iglesia Madre de Roma. Oigan qué descabellado ese voto. Yo ahora renuncio y reniego a cualquier lealtad que sea debida o a cualquier rey, príncipe o estado herético nombrado, protestante o liberal, obediencia a cualquier de sus leyes, magistrados, a funcionarios. O sea, ellos no tienen ley, la ley son ellos. Yo además declaro que la doctrina de la Iglesia de Inglaterra, Escocia, de los calvinistas, yugonotes y otros con nombre liberales o protestantes sean condenables, y que ellos mismos sean maldecidos, y que de todos sean maldecidos quienes no lo abandonen. Bien cristianito que el voto, sigue diciendo el voto, aclárame los ojos, no se duerma. Escuche bien esto, ministro, díganle eso a la gente. Atrévanse, jueguensela. No, miedo como el diablo a la cruz. Sigue diciendo el voto. Tiene que voto ni más satánico. Y este papa, por ser jesuita, directamente el voto, por eso que las insignias que lo voy a enseñar ahorita. Yo además declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todo cualquiera de los agentes de su santidad, caballero de Colón, zodiaco, toda esa orden que están por ahí, a cualquier lugar a donde quieran que yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Islandia, o en América, o en cualquier otro reino o territorio que yo vaya. No llegan a todos los sitios. Yo vaya, haré lo posible para aniquilar a los protestantes, heréticos o doctrinas liberales, y para destruir todas sus facultades de presumidas, reales o de otra clase. Yo además, bien cristianito el voto, yo además prometo y declaro que a pesar de que yo fui dispensado para presumir cualquier religión herética, ojo, cualquier religión herética de la Madre Iglesia, para guardar y mantener en secreto privado toda su consulta de sus agentes, que de vez en cuando, tal como ellos me pueden encargar, y no divulgaré directamente o indirectamente por palabra o escritura o cualquier circunstancia, sino para ejecutar todo lo que sea sugerido. No tienen miedo, si tienen que envenenar, matar gente, lo que sea, si lo hacen por esa orden no hay problema. Ellos tienen un logo, el fin justifica los medios, son satánicos.
Dice, sugerido, dado por cargo o de cubierto, para mí, por usted, mi Padre espiritual, cualquiera de estos sagrados conventos. Sigue diciendo. Oigan esto, yo además prometo y declaro que yo no tendré opinión o voluntad propia. Cualquier reservación mental, aún como un muerto cadáver, oigan, imagínense qué lealtad. Muerto cadáver, pero que sin vacilar obedeceré cada y todo mandato que yo pueda recibir de mis superiores en milicia y del Papa jesuita. Que yo iré a cualquier parte. Miren, para los que no les gusta andar estudio bíblico, nosotros muchas veces, algunos adventistas con un momento determinado, no queremos salir a dar su estudio bíblico. Oyen los jesuitas cómo van a cualquier parte. Que yo iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea. Me pueden enviar a las regiones congeladas del norte, a las ardientes arenas del desierto de África o a las selvas de la India, los centros de civilización de Europa, o la guarida silvestre de los bárbaros salvajes de América, sin murmurar o estar de contento. Seré sumiso en todas las cosas, lo que sea comunicado a mí. Sigue diciendo, tremendo. Oigan esto. Escucha esto ahora. Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, haré implacable guerra en secreto o abiertamente contra todos los herejes, protestantes, liberales, así como yo sea mandado hacer, para extirpar y exterminarlo de la faz sobre la tierra, y que yo colgaré, quemaré, derrocharé vivo a estos herejes infames, que desagarraré los estómagos y la matriz de sus mujeres. Diabólico, tremendo. Aplataré la cabeza de sus infantes contra las paredes, a fin de aniquilar para siempre la abominable raza. Tremendo. Miren qué santurroncito el voto. Por eso le decía ahorita que no iba a dar estudio bíblico, que esa orden surgió. Fue para dispar. Y por eso los jesuitas, mi querido, están infiltrados en todas las organizaciones religiosas. Por eso usted ve que cambian credo, cambian leyes, cambian todo. Usan el sistema piramidal, directamente que el que dice el derriba el jefe, y eso así sucesivamente, y hacen todo. Ese es el voto de los jesuitas. Y este Papa Francisco tuvo directamente que asumir ese voto. Normalmente porque es jesuita. Entonces ustedes ven, todas esas cosas no se dicen ni se van a decir, porque hay un plan. Si se desacredita a Helena, se saca del juego de la profecía de Helena, no hay forma de desenmascarar todas esas herejías. Pero nada, lo tienen callado. Pero cada quien le va a dar cuenta a Dios en aquel día, cuando te pasen tu videíto, que tú directamente sabiendo, sí, a ti mismo, no te me hagas. Tú sabiendo que eso es así, lo tienes callado, cuidando. No, paz y seguridad, y esa sucesivamente, y esa cosa. No diciendo la cosa que hay, pero hay que tener un compromiso. Para nosotros morir en Cristo es ganancia. Pero tú le vas a tener que dar cuenta a Dios. No te vistas de valor y le diga a la gente lo que está pasando, para que cuando nuevamente el sistema de la bestia se monte y muchas de esas historias se repitan, tú seas culpable en aquel día del juicio. Por decir la cosa, porque por eso es callado, sipe, wicked. Pero no, va a haber hombres y mujeres, tal y como defienden directamente el movimiento luterano, que siempre van a decir la verdad, cueste lo que le cueste. Hablé de apóstoles, discípulos, historiadores, reformadores, de cómo desenmascaraban la doctrina falsa. Pero ahora en estos tiempos no. Eso es paz y seguridad. Eso es cuidado que me toque esos temas. Porque, miren. Uno pica alguna vez. Pero nada, tengo que... Ahora es... No, espérate. Helena, supuestamente para nosotros, se dice por ahí que se está hablando más de Helena que de la Biblia. Los jesuitas infiltrados. Pues si tenemos el don profético, ¿por qué temer?
¿Por qué no decir las cosas como son? No tenemos el don profético, por eso que hay quienes desacreditan a Elena, por eso que están infiltrados, se infiltran en todas las organizaciones religiosas. No tenemos que decir esa cosa, porque si decimos esa cosa, por ahí la gente nada más está diciendo que nosotros nada más hablamos de Elena. No se preocupen. Oren por mí nada más, no se preocupen. Nada más que hablamos que citamos más a Elena que hasta la palabra de Dios y esas cosas, usándose por el diablo, por el mismo diablo, dejándose usar. Porque díganme, usamos la Biblia, nuestra Biblia es la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice, profético, la luz mayor y la luz menor. Pero traeré otro día el tema, la luz mayor es Jesús y la luz menor es su palabra. Hay algunos que quieren acreditar que la luz mayor es la Biblia y la luz menor es el Espíritu de Poesía. La luz mayor es Jesús y la luz menor es su palabra. Todos son profetas. A los hombres y mujeres que en un momento determinado Dios usó. No hay un profeta mayor ni un profeta menor. Directamente todos son profetas. La palabra de Dios no se contradice. Pero esos herejes, esos incrédulos que están, no digamos eso, que la gente nos está criticando, que ahora nada más hablamos de Elena, que nada más es Elena, que citamos más Elena que la Biblia. Todas esas herejías que la están cometiendo muchos, aquel día le van a dar cuenta a Dios. Y prepárate. Apocalipsis 3:9. Aquellos que dicen ser judíos no lo son. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición por tu pueblo, la hinchada falatea, la iglesia adventista del séptimo día, mi Dios. Permíteme, Dios, que haya hombres que no se compran ni se vendan, que sea leal a Dios como la bruja al polo. Hombres que al pecado le digan por su nombre. Es de ese tipo de hombre, mi Dios, quiero pertenecer, mi Dios. Ayúdanos cada día más, bendice grandemente este canal, bendice a los hombres y mujeres que están directamente con la verdad presente, dando a decir las cosas que se deben de estar diciendo en ese tiempo. Todo eso, por favor, te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones. Próximo tema, el espiritismo moderno y la nueva era.